Vamos a pasar del punto 52 al punto 57 de vejiga, ¿sí? Vamos a encontrar este punto en lo que es la zona de los gemelos, ¿sí? En los chamorros ahí vamos a encontrar el punto 57 de vejiga, que es un punto que utilizamos, ¿sí? con mucha frecuencia. El punto se llama Chengin, la vasija de los tendones. Perdóname, Chen Chang, la vasija de la montaña. La vasija de la montaña. Punto 57 de vejiga, que dentro de las... ¿Perdón? Sí. La vez pasada, bueno, yo no sé, cuando los profesores checan eso de las hemorroides, Ajá. que era 56, 57, 55 y 57 para hemorroides. 57 y 58. 57 y 58. 57 y 58. Para hemorroides. De hecho, el punto en sí es el 57. ¿Sí? Es el punto para hemorroides. Pero te pongo el 58 porque necesito otro punto para la electroestimulación. Por eso, para hacer el puente. Así es. Puede ser cualquiera, pero de preferencia, como vamos a trabajar hacia abajo, puede ser 58 o puede ser 59. Cualquiera de los dos. Esos son los puntos que vamos a trabajar para. No, está bien. Entonces digo, el punto 57 va justo en medio de los gemelos, ¿sí? Lo conocemos coloquialmente como los chamorros, ¿sí? El nombre es gastronemio, que significa estómagos, ¿sí? Gastronemio, que significa estómagos, son como dos panzas que están juntos, ¿sí? Así como el punto yuyao, ¿sí? O el punto panza de pez. Esto se parece más porque que esto es la panza del pez y la colita del pez. Hola, Rosa, buenos días. Hola. Entonces, este punto, el gastronemio, ¿sí? No, ahí hay una y ahí está otra. Gastronemios, sí, son los músculos gemelos. Son los buenas. Cuando están sacando los hemorroides, aún se puede poner el electro. ¿Igual? Cuando sangran los hemorroides. O solamente cuando está inflamada. No, también. Sí. Sean internas o externas. No, porque eso ¿Tiene fisura? ¿Tiene fisura? Pero ténganlo más Okay. Aquí están las indicaciones del punto 57 de vejiga, dolor lumbar, hemorroides y constipación o estreñimiento. De hecho, lo que decía, en el caso de este punto, digo, la combinación es frecuente con el 40 de vejiga y el 57 de vejiga para lo que son dolor lumbares. Es una de las combinaciones que más utilizo, ¿sí? Con el punto 57 y 40 de vejiga, ¿sí? Ya sean solos, o sea, con acupuntura o con electroacupuntura. Son puntos a tratar. ¿Mande? nivel 60. Vamos en el 57. Es que estoy dormida. El punto 58 de vejiga
aquí este es otro punto que no usamos con frecuencia, pero es importante, ahorita lo comentaba, el otro punto que usamos para hemorroides, ¿sí? Se llama Fei-Yang, que es el punto que se llama levantar el vuelo. Este punto se encuentra ubicado al 58 de vejiga, a 7 Suen, por arriba del 60 de vejiga. O se encuentra a 1 Suen por debajo del 57 de vejiga, ¿sí? En una dirección que va hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? No es un Suen directamente hacia abajo, no. Es un Suen inclinado hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Y este punto es el punto Luo del canal de vejiga. ¿Para qué nos sirven los puntos Luo? Para enlazar con el órgano. Así es. Entonces, en este caso, este punto 58 de vejiga es el enlace de la vejiga con el riñón, ¿sí? Por eso es un punto también importante. De ahí que las indicaciones, como se menciona aquí, dolor de cabeza, visión borrosa, epistaxis, dolor lumbar, debilidad en piernas, todas estas indicaciones son relativas porque la relación con el riñón lo hace mucho más potente. Te puede servir para muchísimo más cosas que simplemente lo que estamos comentando, ¿sí? Que es la cuestión del riñón, ¿sí? Entonces les digo, una de las ventajas de este punto es su correlación con el canal de riñón. Entonces, ya vimos todas las ventajas y beneficios. Bueno, no hemos llegado al canal de riñón, pero lo hemos visto en otras clases, todas las ventajas y beneficios que tiene el canal de riñón. Entonces, por lo tanto, este punto tiene los mismos beneficios que cuenta el canal de riñón. También cuando duele la espalda, duele. ¿Sí? Así es. Duele la espalda y duele los riñones, exactamente. Y piensan que es el riñón. Sí. ¿Así? Pasamos a 60 de vejiga. Punto Kunlun. Kunlun, que significa la montaña. ¿Sí? Kunlun significa la montaña. Tiene ese nombre porque en realidad está al valle, ¿sí? del mayor interno, donde inicia la montaña. ¿Sí? Es el punto que está entre el tendón de Aquiles, ¿sí? Y el malleolo externo. ¿Sí? Por eso se llama la montaña, que en realidad es donde inicia la montaña, inicia el malleolo externo. ¿Sí? Este punto nos conecta con el intestino delgado. Sí, es una conexión directa con el intestino delgado porque es el elemento fuego. El fuego le pertenece al intestino delgado y a su órgano que es el corazón. Entonces, como estamos en vísceras, es conexión directa con el intestino delgado, el elemento fuego. Es un punto muy utilizado en la acupuntura por la serie de beneficios que tiene. ¿Sí? Dolor de cabeza, rigidez en la nuca, porque pues básicamente es como si estuviéramos tocando esta parte de aquí. Es como si estuviéramos tocando esta zona. Como si estuviéramos tocando el 10 de vejiga, literalmente. Pero desde el pie. Desde el pie. Visión borrosa, sangrados nasales. Incluso puede llegar a quitar dolor de hombro y del brazo. ¿Sí?
Porque hagan de cuenta que estamos presionando aquí más o menos a la altura del 20 de vesícula. Esta zona del cuello posterior, lo que puede ser relación con vesícula biliar, con el 20 de vesícula biliar o con el 10 de vejiga. Aquí te voy del baño. Tanto puede trabajar el dolor de la espalda como el dolor del talón mismo, ¿verdad? El dolor local. ¿Sí? Así es. Es un punto que va a despejar potentemente la cabeza. Recordemos que los puntos lejanos son más potentes que los puntos cercanos. Por lo tanto, en los casos de epilepsia, en niños, es un punto muy efectivo, ¿sí? Para tratar la epilepsia, ¿sí? Pero es un punto que hay que tener cuidado porque es generador de oxitocina. Entonces, en los casos de mujeres que estén embarazadas, ¿sí? Sobre todo en el primer trimestre de embarazo, no se debe utilizar, ¿sí? Menciona aquí parto difícil. Sí, cuando no puedes dar a luz, cuando el niño viene de pompis, por ejemplo, o viene atravesado, Cuando ya está en trabajo. cuando ya está en trabajo de parto, ¿sí? Que ya está a más de 38 semanas, ¿sí? Que el niño no se ha presentado de cabeza, entonces tenemos que ayudarle y este es uno de los puntos que ayudan. Los más abortivos o los más generadores de oxitocina son el 4 de intestino grueso y el 67 de vejiga, que vamos a ver al final. Y si está conectado al intestino delgado, ¿no ayuda para ansiedad, estrés, cosas así? Sí, totalmente. Y totalmente, es un punto que te ayuda a liberar la ansiedad, el estrés, la mala absorción de nutrientes. Por eso cuando sienten, muy estresado, me duele la nuca. En el estreñimiento también funciona y te voy a decir por qué. Porque el estreñimiento es por calor, pero también es una cuestión emocional, es una cuestión de aprensión. ¿Sí? Entonces, refresca, porque al colocar aguja ahí, metemos frío o le quitamos potencia al fuego. Pero como está en el canal del agua, canal de vejiga es agua, entonces además de quitar fuego, metemos agua. Hacemos los dos procesos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces el estreñimiento lo va a liberar. En la cuestión que mencionas de la ansiedad, lo mismo. En el insomnio también funciona. ¿Sí? Lo mismo, porque el insomnio generalmente está dado por un exceso de calor que sube a la cabeza. Entonces el paciente tiene ansiedad, no puede dormir porque le están llegando ideas, porque está muy oxigenado o más oxigenado, hay mucha irrigación sanguínea a la cabeza. Entonces, al colocar un punto como este, refrescas la cabeza y metes agua. Está excitado, sí. Están en menopausia que dicen, es que no, yo no tuve síntomas. Ay, pero tuve 5 años sin dormir bien. Eso es un síntoma. Sí, es un síntoma, exactamente. Entonces, esa es una de las indicaciones. Como digo, o sea, analizando el punto, pues es muy importante esta parte que se menciona aquí. Esto es importante que lo lean porque nos puede... Sí, los síntomas es una idea generalizada, pero si tú entiendes este concepto, es más profundo o más provecho el que tú vas a sacar de los puntos. Entender su naturaleza. Nos ayuda a buscar el equilibrio, que es lo que buscamos. Sí. Si entendemos eso. Estos son unos ejemplos, ¿sí? Pero en realidad el secreto está aquí. Sí. ¿Sí? En entender esta Ese parte. punto porque eso de aquí es muy difícil, bueno, ¿Sí? yo me los ponga. Pero este está más sencillo y me ayuda, sí. Hasta con proca. Exacto. Mucho más sencillo que eso con el cabello. Sí, que lo de la cabeza. O inclusive a veces les va a tocar soñar que el paciente no se puede acostar boca abajo. O un paciente, por ejemplo, una tortícolis. No puede girar, le duele mucho el pie. Trabaja desde el pie o trabaja desde la muñeca. Yo a los pacientes con tortícolis les digo, hagan estos ejercicios, muevan las muñecas a un lado y al otro. Porque este movimiento nos permite empezar a liberar el cuello. Y generalmente te va a decir, una de las dos muñecas dice, ¡ay, esto me duele! ¡Oh, me truena! Porque la muñeca representa el cuello. Y lo mismo hacemos con el tobillo, le pedimos que empiece a mover los tobillos.
Hay que mover las 4 extremidades para unas tortícolis. Y generalmente un lado va a doler más que el otro. ¿Sí? 60 vejiga column. Pero la 60 es un punto doloroso, ¿verdad? No. Por el lugar en que están los dedos. Inclusive, a veces hasta se... Vamos a ver. Ajá. Lo usamos con mucha frecuencia, no es doloroso. Inclusive hay técnicas en las cuales se puede atravesar de 62 al 3, o viceversa, de 3 a 62. Digo, a 60. 62, vamos a 62 ahora. El Chen Mai, ¿sí? El vaso de la rama 9, o el vaso de la 9ª rama. ¿Sí? Eso se refiere a un canal extraordinario porque es maestro de un canal extraordinario. Por eso se refiere. ¿Mande? Chen, así es espíritu. Está directamente por debajo del maleolo externo, ¿sí? Exactamente abajo del maleolo, ¿sí? Y es punto maestro de un canal extraordinario que se llama Yang Xiao Mai, ¿sí? Yang Xiao Mai. Ese canal extraordinario, ¿sí? Les explico y vamos a entender la grandeza de este punto. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central está formado por el cerebro, ¿sí? Como tal, y tiene una pequeña capa que lo protege entre el cerebro y el cráneo. Si no existiera esta capa, no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque el cráneo es muy rugoso, sobre todo en la base del cráneo. Entonces, cualquier movimiento, o sea, el que tú digas sí, con la cabeza, se mueve el cerebro y ya se hubiera desgarrado por dentro. Entonces, tienen 3 capas que se llaman meninges, ¿sí? La capa más externa, la que está en contacto directo con el cráneo, se llama dura madre, ¿sí? La en medio se llama aracnoides y la que tiene contacto con el cerebro directamente se llama vía madre. Entonces, estas 3 capas, ¿sí? Son muy importantes porque ahí inicia el proceso del aprendizaje. ¿Sí? En la capa más superficial del cráneo, digo, en esa capa de las meninges, llega toda la información. La información no llega, así como la vemos en la imagen, llega directamente al hipotálamo y hipófisis, no. Llega primero a esta red neuronal, porque hay muchas terminaciones nerviosas. Y llega la información y es asimilada, interiorizada, ¿sí? Y se da una respuesta, ¿sí? Cuando algo llega repetitivamente, por ejemplo, el leer, el escuchar cierta música, el hacer ciertos, por ejemplo, quien le gusta tejer, ya no necesita estar derecha, izquierda, derecha, ¿no? O sea, ya lo estás viendo hasta ahí. Quien va manejando, ya no estás acelerando, freno, acelero, ¿no? O sea, ya lo haces mecánicamente. Pero las primeras veces te tienes que fijar, tienes que observar lo que estás haciendo porque si no, no lo haces bien. Entonces, cuando la información llega a esta parte y se va interiorizando, lo que sirve se va al interior y forma parte de nuestro conocimiento. Lo que no sirve, lo desechamos. Es lo que le pasa a los pacientes que tienen Alzheimer. Ya no tienen esa capacidad en toda esta corteza de recibir lo nuevo. Oye, es que se acuerda cuando era niño. ¿Se acuerdan dónde vivía? ¿Se acuerdan de cómo se llamaba su mascota hace 90 años? Porque está muy adentro. Está muy adentro y está todavía protegido. Y esa información es... ahí está. Él tiene esa capacidad de recuperarla como si, y de vivirla como si estuviera pasando hoy. Pero la nueva ya no llega. En general, en esa etapa virgen. Estas capas son, por ejemplo, las que a veces cuando son bebés o niños que un golpe se dañan y se afectan algunas neuronas. Que por
Sí, hay una enfermedad común en los niños que se llama meningitis. Sí. Se inflama la capa de la meninge y generalmente es un proceso infeccioso. ¿Sí? Entonces la meninge se daña y va a repercutir en el sistema nervioso, en todo, en el proceso de aprendizaje, en todo. Generalmente tienen retraso mental, tienen parálisis corporales, ¿sí? Porque se ha dañado la capa. ¿Sí? Entonces, el punto 62 de vejiga es maestro de un canal extraordinario que entra a las meninges. Esa es la función que tiene nada más. O sea, todo esto que viene a la derecha, epilepsia, sí, le ayuda porque también es una respuesta motora. Trastornos mentales, sí, sí les ayuda. Mareos, cefalea, todos esos son síntomas que pueden ser parte de, sí, pero si tú entiendes que dice maestro de Jian Chaomai, ¿quién es el Chaomai? Es un canal extraordinario que nada más repara las meninges. Esa es su función. ¿En dónde te sirve? Alzheimer, Parkinson, meningitis, obviamente, en secuelas de retraso mental, posterior a accidentes automovilísticos, cualquier tipo de accidente, traumatismo en cráneo, cualquier traumatismo en cráneo. Pero, por ejemplo, dijo cuando chupó, Sí. él tiene una laguna. Por eso no fue lo que me explicaron. Sí, Por la inflamación de la meninge. Me tuvieron que inducir a coma y eso, por eso. Y yo, para mí, yo estoy jugando, pero siento como que de repente la Un tiempo duran como desconectados. Mi hijo, por ejemplo, no sabía cómo. Sabía cómo llegar a alguna parte, pero no sabía cómo. Sí. Entonces, eso es, ahorita que está diciendo. Se desconectó la información. Sí, y no se acuerda nada de ese evento. ¿Va? Pero por decir, dice, me invitaban a tal parte, pero no sé cómo llegar. Y sé cómo llegar. pero no. Duró un tiempo, así que no. Entonces, digo, este punto repara esa parte del cerebro. En el caso de demencia senil, también surte efecto. Sí. Perdón, pero es que estaba que de repente hablaste y como, ¿quién más está aquí? Me sentí el chavo del 8 con la mesa, Sí. Demencia senil, demencia vascular, Alzheimer, todos los tipos de demencia ayudan en este punto. También estoy presente. Sí. Sí, pero tu voz así nos destanteó todo de repente. Bueno, entonces sí, Sonia, precisamente también es otra de las indicaciones. Cualquier tipo de demencia, en general, nos ayuda a frenar el proceso, ¿sí? Digo, hay una correlación con el riñón, porque la mayoría de las demencias tienen que ver con la energía del riñón. ¿Sí? Secuelas de embolia, ¿sí? En secuelas de accidente cerebrovascular también está indicado. ¿Sí? ¿Secuelas de embolia? Sí. De hecho, no se han fijado, pero en los pacientes que hemos tenido con ACV, lo pongo, en combinación con el 6 de riñón. ¿Por qué con el 6 de riñón? Porque el 62, que está en el tobillo externo, cura a las meninges, al yang, Chaomai. Entonces debe haber un yin, Chaomai. Para que se quede. Ajá. ¿Y a quién cura el yin Chaomai? Al cerebro. ¿Sí? Ahora sí, al cerebro. Por eso ponemos el 6 de riñón. Plátalo en el cerebro ya. Trabajar todo el cerebro. Todo el cerebro. ¿Sí? Entonces, esas son las indicaciones de este punto 62 de vejiga. Vamos a pasar al 64. ¿Sí? El 64, ¿sí? Se llama Qin Hu. Qin Hu. Es el hueso capital. Qin, así es. Hu.
hueso capital, porque es el pie en su parte lateral sobresale un huesito en la parte lateral. Ahí es donde está el punto. Y haz de cuenta que si hacemos una línea imaginaria del tobillo, viéndolo lateralmente, toda la tibia la continuamos, o sea, la parte anterior de la pierna, continuamos una trayectoria hacia abajo y ahí es una línea imaginaria y llegamos al punto 5. Es decir, por delante del malleolo y hacia abajo en el cambio de tono de piel. Ahí está. El huesito que se siente que sobresale. Sí. Y hay quien se nota que esa parte está muy... Así, hay que tener marcado. Sí. Dice, en el lado externo del dorso del pie, por debajo de la protuberancia del quinto metatarsiano, en la unión de la piel blanca y roja. ¿Sí? Es decir, adelante del malleolo, hacia abajo, ¿sí? Trazamos una línea hacia abajo y donde está el cambio de tono de piel, ahí es el punto 64. Punto Yuan. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se ha dicho? Para las vísceras necesitamos 2 puntos para reparar las vísceras. El punto Yuan y el punto Mar. O el mar inferior. Entonces, ese es el punto Yuan del canal de vejiga. ¿Qué va a reparar este punto? Todo el canal de vejiga. Entonces aquí 64 más 40. El 40 es el punto Mar de este canal. Entonces, 2 puntos, 64 de vejiga más 40 de vejiga, y ustedes están reparando desde el 1 de vejiga en la comisura del ojo, todo el recorrido del canal, hasta el tobillo. ¿Sí? Es decir, que con estos 2 puntos estamos trabajando todo el sistema nervioso periférico. Porque canal de vejiga es sistema nervioso periférico. Cualquier dolor extraño, neuralgias, dermatitis atópicas, dermatopatías, herpes, dolores herpéticos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con dolor del sistema nervioso. También, dolores de fantasma. neuralgia del trigémino, dolor del miembro fantasma. Inclusive, Y la neuropatía diabética también. neuropatía diabética. Inclusive si tuvieran ya hay una amputación en la pierna, pueden también hacer una simulación de la inserción de la aguja en la zona donde debía ir. También puede hacer. Hay algo que se llama acupuntura cósmica, ¿no? Es como una acupuntura mística o holística, donde carga la energía, tomas una aguja del cielo, Con el reiki. como el reiki, pero es de Qigong. Entonces tú visualizas que tienes una aguja que la estás tomando del cielo, ¿sí? Y la insertas en el punto. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es con el dedo medio hacer la inserción de la aguja. Para la aguja. No hay miembro, pero... Ajá, y con el dedo índice y anular la está sujetando y hace la inserción, ¿sí? Y haces una inserción imaginaria. Yo tenía 19 años y mi suegro pues todos sus hijos. Y él les decía, me duele. Por lo poquito que podía hablar, pero nadie quería hacer la maniobra de como... Y yo, no sé, yo le sobo. Entraba de una y según yo le estaba sobando la pierna y ándale, se siento sabroso. O sea, ni hice eso, no sabía ni qué hasta ahorita que estoy diciendo que... Sí, digo, la sensación tanto se puede simular la manipulación de la aguja en el punto. ¿Sí? Y les digo, la importancia de este punto 64 de vejiga radica en que es un punto Yuan, un punto fuente del canal de vejiga para reparar todo el canal. ¿Sí? Ayuda en epilepsia, en cefaleas, definitivamente. ¿Sí?
les digo, a trabajar en el sistema nervioso periférico. Puede evitar rigidez de nuca, sí, porque pasa por el 10 de vejiga. Dolor lumbar y dolor de piernas, definitivamente. Entonces, es una de las ventajas de este punto 64 de vejiga. Y nos vamos a ir directamente al 67 de vejiga. Sí, sí. ¿Sí? Hasta abajo. Batallaron los chinos. Sí, sí. Punto hasta abajo. Está localizado a punto un suen posterior al ángulo de la uña. ¿Sí? Ahí se encuentra localizado el punto sí, sí. En la orillita del dedito chiquito. Ajá. Punto sí, punto foso. Pues, sí, duele y duele. Punto sí, elemento metal, o sea, conexión con el intestino grueso. ¿Sí? Una conexión con el intestino grueso. Y además es un punto tonificante del canal de vejiga. Punto madre del canal de vejiga. Pero el punto director, sí, y el punto tonificante también del canal de vejiga. Punto director Punto director y bueno. y tonificante del canal de vejiga. Aquí vienen las indicaciones: dolor de cabeza, obstrucción nasal, taxis, dolor de ojos, sensación de calor en la planta de los pies y parto difícil. En el caso de la sensación de calor en la planta de los pies, se vuelve un punto más seguro que insertar una aguja en el uno riñón, que también tiene la misma indicación. Pues más seguro, mejor en este punto, de lo que estamos. En el parto difícil, les decía, hace muchos años, cuando empezaba en la acupuntura, como ahí del 2011, 2012, me llegó una información a través de correo electrónico de un estudio que se había hecho en China, en un hospital de Beijing, donde se trabajó precisamente pacientes, se atendieron 1000 casos. La mitad de los 1000 casos se atendió con oxitocina, medicamento, farmacología médica. Y los otros 500 casos fueron atendidos con acupuntura, específicamente moxibustión en el punto 67 de vejiga. El objetivo, o sea, los 1000 casos que se eligieron fueron, así como iban llegando, ¿sí? Se iban viendo un caso para acupuntura, un caso para medicina alópata, hasta completar 1000 casos. El objetivo eran pacientes donde el bebé venía presentado de forma podal o transversa, es decir, no venía cefálico y ya estaban en trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía el objetivo? Decían que la oxitocina provocaba contracciones para reacomodar al producto y se presentara de cabeza y pudiera salir. Entonces, de los 500 casos con medicamentos, alrededor de 490 casos se tuvieron que ir a cesárea. Solamente 10 se fueron, perdón, no, 225 casos se fueron a cesárea. Sí, 225 casos, casi la mitad. Y el resto pudo revertirse. ¿Sí? Ese fue el resultado. Casi la mitad se fue a cesárea. Pero con moxibustión sucedió un fenómeno muy interesante. Alrededor de 490 casos se giraron y salieron en forma natural. 10 casos aproximadamente tuvieron que ser intervenidos con cesárea. Es más de diferencia. O sea, son más de 200 casos de diferencia. ¿Sí? Es un mundo de diferencia con este punto. Entonces, les digo, es muy efectivo para trabajar el parto difícil. No se había tocado hasta ahora con Fina, su hija llegó a final de parto, Abby, se atendió en el IMSS, entonces, camínale,
imagínale. Y él tenía, pobre, ya se había dado cuenta que se tenía fecha probable ayer, ya habían pasado 2 días y no se podía aliviar. Entonces, Fina ya empezó a trabajar con la acupuntura, ahora sí, 4 intestinos gruesos, 67 vejigas. Sí, porque ya eran. Hasta que de repente ya se alivió. Pero fue trabajar con esos puntos para ayudarle a los médicos, porque no había, el bebé no se movía lo suficiente, no estaba todavía en posición, y traía ciertas complicaciones, ¿sí, no? Salió todo normal. ¿Sí? Creo que al final fue cesárea por la cuestión de que consideraron ahí sufrimiento fetal. Pero ahora sí, porque nació ahora con esto de cuando empezó el COVID. Casi. Pero bueno, ahí anda el niño. Entonces digo, punto muy importante para trabajar este tipo de situaciones en las cuales el parto se vuelve difícil. Otro caso donde lo he utilizado en experiencia personal, cuando los dolores de columna, desde cervicales a lumbares, no se resuelven, uso acupuntura. Sí, inserto la aguja justo a un lado de la zona de la uña, ¿sí? Y genera los 2 casos que me ha tocado trabajar así con este punto. Digo, bueno, ya hice todo y sigue el dolor, sigue la molestia, hay cierta desviación. Insertamos la aguja y se oye como que truena la columna en el suelo. Se hace como un reacomodo espontáneo. Al momento que surge el espasmo de dolor en el dedo, ¿sí? Hay un espasmo en toda la columna, se contrae y se alinea. Entonces, puede ayudarnos también para, déjenlo como segunda opción para casos de columna que no se resuelven. Pero por ejemplo, usted dice que tuvo tratamiento de esas personas, de esas mujeres que tenían alrededor claro, y hubo un tratamiento previo, o sea, no precisamente se usó el punto ya para aliviarse. ¿Qué tanto antes se puede usar si ya sabe que viene el bebé en otra condición y para hacerlo como un tratamiento? ¿Qué tanto antes se puede utilizar? Acá de cuenta que llegó el caso, que más o menos ya a término, pero el bebé venía dado en forma incorrecta. Y entonces se les daba oxitocina a unos y a otros. O sea, es que iban eligiendo las armas, no eran las 2 opciones. No, pero era exactamente el momento del parto. Sí, cuando llegaron al hospital, fue el trabajo hospitalario. Él fue en un hospital de Beijing donde manejan las 2 medicinas. ¿Sí? Entonces ellos iban eligiendo, el siguiente paso, caso que llegue, es con la acupuntura. El siguiente paciente que llegue es con medicamento. ¿Sí? Y entonces se les iban alternando hasta que completaron 1000 casos. En China yo creo que en 2 días lo completaron. Son un montón. No recuerdo el tiempo del estudio, pero sí Yo pensé que a lo mejor en el estudio un mes antes, porque si no, que ya viene el terrenal y empezar a era cuando llegaba la paciente al hospital ya para trabajo de parto. En trabajo de parto. Así es, ya cuando llegaban el trabajo de parto. Todos eran trabajo de parto. ¿Sí? Y había que hacerlo ya. Y con estas opciones se resolvió bastante bien. Porque antes se les puede adelantar. Exactamente. Entonces, les digo, este es el punto 67 de vejiga. Y con este punto estamos terminando el canal de vejiga. A darlo, por favor. Es algo así como las brújulas, ¿no? Les pones el hierro para que dé la vuelta. Así es. Es algo así, ajá, lo ubicas. No lo había visto así, pero sí. Es algo así. Así de para acá. Exactamente. Acá está la salida. Sí. Que se están desorientados. Desorientados. Vamos, como nos queda muy buen tiempo, vamos a practicar, ¿sí? Voy a adelantarme entonces al canal del riñón. Y vamos ahorita a los puntos aquí. Oye, Jesús, ¿puedo pasar las fotos de la muchacha para verlo el caso de la desintoxicada? Te tomó foto al último. Para que me digas eso de pásamelo por WhatsApp. Okay. Envíame la WhatsApp. De la lengua negra. Sí. Impresionante. No, yo porque
que regresaba la No lo vi así como yo veo. Pero es que era lo que estaba comiendo. Decía, yo no sé, pero yo dije, como hospital en negro. Estos son los puntos que alcanzamos a ver ahorita. Les decía, aquí está el 60 de vejiga, ¿sí? En esta zona del tobillo, entre el maleolo y el tendón de Aquiles a la mitad, por fuera. ¿Sí? 62 de vejiga, aquí está justo debajo del maleolo, 62. Y en 64 de vejiga, ¿sí? Decía, hacemos una línea imaginaria desde arriba, ¿sí? Venimos bajando toda la zona de la pierna, ¿sí? Si la vemos en forma lateral y hacemos una línea imaginaria hacia abajo, y aquí está. Como aquí está el maleolo externo, ¿sí? Aquí está el maleolo externo, aquí termina, por eso digo, una línea del maleolo externo hacia abajo, a donde está el cambio de tono de piel. 64. El 65 es... Este, 65 de gira es un punto que se conecta con la vesícula biliar. Así que bueno. ¿Dónde? Ya estoy viendo por qué. Y ese 67 pues obviamente justo en la uña. ¿Sí? Ahí está el punto. Entonces les digo, estos son los puntos que vimos ahorita en la posición del pie. ¿Sí? Todos esos puntos son importantes. Por ejemplo, el 61 no lo vimos, pero si pueden observar, y es muy lógico, se puede utilizar mucho para el color. Es un punto que usamos una acupuntura para el color. Y con buenos resultados, para trabajar el color. Funciona. ¿Vale? ¿Me dejo ya las imágenes? Aquí está. Sí, sí. Vamos a ver unas imágenes que nos va a compartir Sonia ahorita. ¿Sí? Ese ya es después. Eso ya después porque tenemos parte, ¿verdad? Sí. O sea, sí quedó después. Ella dijo que quiera escuchar en ese momento. Sí, pero que estaba. Betal. Se quiere comer algo así. ¿Cuál es la primera vez? Esa es la que está enseguida. ¿Esta vez? Esa es la primera y la de un lado. Déjame la. No veo nada. No estoy viendo nada ya. Es que voy a descargar unas imágenes. ¿Sí? Aunque me las pasaron por WhatsApp y las voy a descargar apenas para que las puedas ver. Ok, gracias. Ahí va. Porque ella considera que Ella está normal. y lo peor es que dice que es controlado y entonces